Muy buenos días, compañeros y compañeras del Doctorado en Ciencias de la Educación, docente tutor Marco Antonio Escobar Acevedo. El día de hoy les voy a presentar a 5 autores expertos en el estudio empírico, que se enfocan en la recolección de datos e hipótesis que presentan un análisis. En estos estudios podemos abordar temas a la inclusión educativa y sus metodologías de trabajo en aula regular. En esta línea de investigación se desea brindar soluciones que establezcan las relaciones entre las variables o categorías de investigación, según el enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo. A continuación, damos inicios a estos autores. Estos estudios son 5, 2 internacionales, 2 nacionales y 1 local. El primer estudio es Dilemas de algunos docentes y desarrollo de aulas en las clases con estudiantes con discapacidades. Esto es en Ciudad de México. El segundo estudio es Igualdad de oportunidades e inclusión educativa en España. El tercer estudio es Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje en el aula y promueven la educación inclusiva en los niños y niñas vulnerables de los grados de educación básica primaria en las escuelas públicas de Colombia. El cuarto estudio es el TH como estrategia para la inclusión de los niños con TEA en el aula en Colombia. El quinto estudio es la implementación de una estrategia didáctica basada en la pedagogía adaptiva en el proceso de inclusión escolar en el aula de estudiantes con trastornos de déficit de atención con TEA en básica primaria en el Colegio Restrepo Millán, esto es en Bogotá. Vámonos ahora a los estudios. El primer estudio es este estudio es Dilemas del profesorado en inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad. Este es trabajado en México. La pregunta es, ¿cómo influyen los docentes en estudiantes de educación superior con discapacidades en México? El enfoque es cuantitativo. El tipo de estudio es descriptivo. Las variables que se presentan y se ven son dilemas de algunos docentes y el desarrollo en aulas de clase con estudiantes con discapacidades. El segundo estudio es la igualdad y oportunidades en inclusión educativa en España. La pregunta es, ¿qué factores contribuyen a la igualdad de oportunidades en los estudiantes de inclusión educativa en España? El enfoque es cualitativo, el tipo de estudio es exploratorio. Las variables que obstruyen para una equidad en la inclusión educativa. El tercer estudio es qué estrategias pedagógicas favorecen el aprendizaje en el aula y promueven la educación inclusiva en los niños y niñas vulnerables en los grados de educación básica primaria en las escuelas públicas de Colombia. La pregunta es, ¿qué estrategia pedagógica permite avanzar en la educación inclusiva desde procesos iniciales en las instituciones públicas en Colombia? El enfoque es cualitativo. El tipo de estudio es análisis de contenido. Las variables son las metodologías de aprendizaje inclusiva en el aula y las dilataciones vulnerables que interrumpen su educación, que no permiten avanzar. El cuarto estudio es el TH como estrategia para la inclusión con los niños de TEA en el aula. Entonces la pregunta es, ¿qué impacto hay en los niños de inclusión permitiendo que el TEA sea una herramienta en el aula y el manejo que le dan los docentes? El enfoque es cualitativo. El tipo de estudio es análisis de información, las variables, la falta de estrategias que favorezcan las guías de trabajo con la población y otras áreas académicas educativas para que todos puedan hacer una educación integral en el estudiante. El quinto estudio es implementación de una estrategia didáctica basada en la pedagogía adaptiva en el proceso de inclusión escolar en el aula de estudiantes con trastornos de déficit de atención. TEDA de básica primaria en el Colegio Restrepo Millán. La pregunta es, ¿qué características reflejan los estudiantes en la pedagogía adaptiva e inician procesos de inclusión escolar en el departamento de Bogotá? El enfoque es cualitativo. El tipo de estudio es campo de acción. Las variables son factores en el comportamiento y conductas en los diferentes trastornos epistemológicos. Todo ello nos permite. Los ambientes educativos de inclusión se deberían organizar y replantear aspectos que permiten mejorar los planes de estudio, currículo, capacitando a los docentes y pares en orientación e inclusión, brindando herramientas como el PIAR que permite construir el aprendizaje y conocimientos
en los estudiantes y asimismo sus procesos significativos. También nos permite ver el análisis de las preguntas empíricas que permite poder analizar, enfocarnos en las categorías alineadas en los enfoques de metodologías cuantitativos, cualitativos y mixtos que buscan comprender un poco más la parte investigativa. Finalmente es obtener resultados en los contextos investigativos educativos y cómo la inclusión en el aula regular a veces no tiene como la mejor mirada y desfavorecen mucho los aprendizajes en estos estudiantes. Los currículos y las estrategias mínimas en las políticas públicas educativas de Colombia. En el campo laboral, los niños descubren muchos ambientes de aprendizaje e interés y podemos tener más herramientas para que ellos tengan unos ambientes de aprendizaje en igualdad y equidad. Muchas gracias por la atención prestada.